nuestra radio. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo anda? Muy bien, un gusto de estar acá. Tanto tiempo, sí, tanto tiempo volvimos, pero un placer de estar nuevamente con ustedes. Bueno, ¿cuántas cosas hay para hablar en el día de hoy con el tema adolescencia? Habíamos empezado con bullying. Sí. Habíamos definido que era bullying, quiero recordar que es esa conducta de persecución, hostigamiento, física o psicológica, que realiza un sujeto a otro que lo eligió como blanco para sus ataques permanentes. También habíamos hablado de las características del bullying. Sí. Habíamos hablado de los distintos tipos de bullying, que con el caso de esta nena de 17 años de Marco Juárez, del día sábado de su suicidio, bueno, ahí tuvo que ver, no solamente habrá tenido bullying, supongo, ¿no? Físico, psicológico, mucho, y mucho ciberbullying. Supongo que acá, porque el ciberbullying está en primera plana. Claro. Los grandes agravios y problemas vienen, ¿no es cierto?, ahora mucho en las pantallas. También habíamos hablado sobre las consecuencias que traía el el bullying, y sobre las consecuencias habíamos insistido en que se podía llegar hasta la muerte. Y lo vemos en cada momento, en cada instante, que se puede llegar hasta la muerte. Quienes participaban de esa situación de bullying, están todos comprometidos allí. Cómo detectar en la familia, también lo habíamos hablado, si su hijo sufre bullying o no, cómo detectarlo en la escuela, y por supuesto que siempre en el bullying va a haber, que también lo habíamos charlado, una parte de mayor fuerza que la otra, de mayor poder que el otro, porque si no de ninguna manera se podría desarrollar el bullying. Y ahora me gustaría seguir con que más a lo mejor tomando un poquito las instituciones, la escuela, los clubes, qué pasa con el bullying en las instituciones. Cuando uno ve una situación de bullying, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Detenerla, sí o sí. Como pueda, como sea, tengo que detener esa situación de bullying. Citar al padre del agresor y del agredido para notificarlos de la situación. Pero esta citación que hago del padre del agresor y del agredido tiene que ser en diferentes momentos, no juntos, nunca. De ninguna manera ambos padres debemos enfrentar a ambos padres. También elaborar en el hostigador un compromiso por escrito de no agresión. Todos estos puntitos los voy a desarrollar más ampliamente porque esto requiere de un proyecto institucional con determinadas características. Enseñarle técnicas de afrontamiento, esto también va a estar en el proyecto institucional, al hostigador, para que pueda afrontar futuras situaciones conflictivas, pero que tenga, con el proyecto que deberíamos armar, habilidades sociales, habilidades comunicativas, habilidades emocionales, para que pueda enfrentar las situaciones de otro modo. Esto no se logra de un momento para otro, por eso hablo de proyecto del cual voy a hablar después. ¿Qué no hay que hacer? Nunca hay que ir a hablar con los padres del agresor. Mi hijo agredido, no hablar con los padres del agresor porque va a ser mucho peor. Tampoco ir a hablar a la escuela agresivamente, tratar de ir, que es muy difícil, un poco más calmado. Y también incitar al niño que no se defiende, es decir, incitarlo a que se defienda. Si ese nene no se defiende, es por algo, porque no se puede defender, porque le faltan algunas habilidades emocionales para poder defenderse de esa situación. Entonces no lo puedo hostigar a que se defienda si no lo ayudo desde el lugar emocional. Y en ese sentido, como ya lo dije muchas veces esto, del grupo de adolescentes, que es tan bueno o tan malo, pero que es donde el adolescente se refugia en su grupo de pares. ¿Por qué lo hacen los adolescentes? Esto es para mantener el poder social, que lo dijimos, en el grupo, para elevar su estado en el grupo de compañeros, para mostrar su lealtad al grupo de compañeros, para excluir a otros de su grupo, y aquí donde viene el problema, para mostrar comportamientos de sus compañeros, para darse cuenta quienes no pertenecen al grupo. O sea, el grupo sigue siendo fundamental hasta para el bullying, sí o sí.
Y esto es importante que yo particularmente, humildemente, creo que no nos estamos ocupando lo necesario de este tema. Sí lo hacen algunas escuelas, sí lo hacen algunas instituciones, pero me parece que debería ser más sistemático, debería haber un proyecto de prevención y trabajo sobre el bullying. Y una sociedad que no se preocupa, que silencia todo este hostigamiento, es una sociedad como la nuestra que está en riesgo, en graves riesgos. Vos sabés que entiendo perfectamente, ¿no? Todo hacia dónde va este proyecto, y creo que sí es necesario, sin duda, no me cabe la menor duda, pero a veces me pongo como abogado del diablo. ¿Qué pasa cuando los actores principales que rodean este problema no les interesa y no hacen caso a nada que esté involucrado en el proyecto? O sea, los padres tienen que venir a hablar, Sí. no van a hablar, y si van al colegio, siguen firmes en su postura, diciendo que mi hijo no hace eso, ¿no? Mi hijo no me cuenta nada. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar cuando dentro de los cánones normales todo se tendría que adaptar? Sería muy bueno que los padres se adapten, acepten que se equivocaron, acepten que su hijo tiene un problema. Ahora, ¿qué pasa cuando hay padres negacionistas que niegan todo, no quieren participar, no quieren mejorar y les parece que su hijo es excelente? ¿Qué pasa? Esa situación es real. ¿Qué hacemos con este proyecto? ¿Cómo tratamos de acomodarlo o adaptarlo en situaciones X? Sí, es un trabajo de hormiga. Esto no se va a dar de un día para otro. Esto lleva tiempo. Pero yo considero que elaborando un buen proyecto y tratando de a poco de acercarlos de todas las formas posibles a la escuela, siempre habrá alguno que no. Eso ya lo sabemos, pero hay otros que sí. Entonces, bueno, ir trabajando de a poco, pero necesariamente tiene que ser entre la escuela y la familia. Esto no puede ser la escuela solo, la familia solo tampoco. Es decir, es algo que se trabaja en conjunto. Es elaborar un proyecto que concientice y dote de herramientas a la institución y al cuerpo docente, en primer lugar. Es decir, capacitación interdisciplinaria, por ejemplo, para poder prevenir, para detectar casos o indicios de abuso, es necesario elaborar protocolos primero tener la teoría necesaria y ir elaborando protocolos y planes y llegar a un proyecto. Y entender por qué el bullying. Es buena la pregunta de Aren, Claro. que dice ir mucho más allá. Más allá. No plantear hoy tenemos este problema, sino esto es por qué se llegó a esto. Esto es sistematizado y permanente. Yo no puedo hoy seguir dentro de 3 meses. No, esto es permanente y sistematizado tiene que ser. Y bueno, y ahí donde se elabora este proyecto es donde se van a trabajar la prevención, a ver qué está pasando, y hay muchos test y trabajos psicológicos para hacer, técnicas para trabajar, técnicas de experiencias escolares, hay muchos para trabajar, para ver, para hacer encuestas, cómo está mi institución escolar respecto a esto y cómo están los padres respecto a la recepción con este tema. O sea, esto hay que hacerlo en forma de proyecto, en forma organizada y sistemática. También y preparar también a los profesionales que están responsables en el lugar, porque es esto lo que digo, los chicos porque los chicos cuando actúan no esconden absolutamente nada, lo están manifestando. No, por eso es necesario que los profesionales, bueno, con reuniones, con encuentros con otros, con profesionales, los docentes, se los prepare. Primero teóricamente y después para poder elaborar conjuntamente un proyecto y poder ir solucionándolo de a poco, pero sobre todo tratándolo, hablándolo, poniéndolo en palabras. Porque, por ejemplo, es frecuente que este tema del acoso, como vos decís siempre, Jorge, es un tema tabú. Aunque parezca mentira, sigue siendo un tema tabú. Porque claro en la escuela sabemos que aparece como un fenómeno desagradable. Decimos, sí, qué terrible, qué horrible, qué fenómeno desagradable. Pero no se suele hablar abiertamente, se oculta. Entonces, al ocultarse, no se puede solucionar. Lo que hay que hacer
es ponerlo en palabras, hablar lo que sucede, sobre todo con los chicos las consecuencias graves, que aparte lo irán escuchando, que trae, y eso va a ser consecuencias a corto plazo y a largo plazo, pero que se planteen medidas para evitarlo. Por eso el proyecto. ¿Cómo se puede ir logrando esto? Bueno, es un tema que se viene trabajando, por ejemplo, en España hace mucho tiempo, y en otros lugares de Europa también, en algunos lugares de Argentina, en las instituciones educativas, que es trabajar en educación en valores, respeto, tolerancia, todos los valores, y educación emocional. Es decir, trabajar con las emociones, enseñarles a gestionar y a manejar y a expresar sus propias emociones. Esto se puede hacer desde jardín de infantes. Cómo expresar sus emociones, de qué manera, para no llegar a estas conductas negativas. Por ejemplo, una de las emociones más importantes a llevar a cabo, a que alguien pueda manejar y expresar adecuadamente, es la empatía. Es fundamental la empatía, porque la empatía, si bien es un proceso emocional complejo, todo lo vamos logrando, o lo podríamos ir logrando, es esto de que me identifico con los sentimientos de las otras personas y comparto lo que siente, lo que piensa, lo que quiere. ¿Y yo qué hago? Escucho atentamente sin enjuiciar. Esta es una emoción que debe desarrollarse. Yo hice talleres de educación emocional para adultos y talleres de educación emocional para niños. Y trabajé todas las emociones. Obvio, lleva tiempo, mucho tiempo. Pero ¿cómo se logran cambios de conducta al trabajar y gestionar adecuadamente las emociones? Esto es desde lo personal. Desde lo social hay otra emoción importante que la deberíamos tener todos, que se llama asertividad. Y esta emoción es una habilidad social que nos permite expresar sentimientos, nuestras opiniones, nuestros pensamientos en el momento oportuno y en la forma adecuada, considerando los derechos de los demás, que es lo que no hacemos en el momento oportuno y en el lugar adecuado, y no tenemos en cuenta los derechos de los demás. Casualmente, opiniones de la gente que nos está escuchando. Dice, comparto la idea del proyecto, pero se habla de lo que va a suceder a futuro. La problemática está acá, ahora mismo. ¿Qué se puede hacer ahora mismo? Ya empezarlo, ya. Hoy empezarlo, hoy empezar a trabajarlo. Es urgente. Esto no espera. Claro, yo ayer me preguntaba, digo, con toda esta noticia, ¿no? Ay, terrible. ¿Qué pasa hoy en el establecimiento educativo allí en Marcos Juárez? Eso. Bueno, yo me quisiera saber qué pasa, porque no sé qué escuela va, quise averiguarlo, no lo pude averiguar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los padres? Fíjate que en la película Adolescencia, que es lo que decía antes Guille, a mí particularmente sí me gustó, pero me dejó abierta a mi gusto muchas cosas que podrían haber sido cerradas. Claro. No abiertas, yo las hubiera cerrado. Claro. Muchas cosas. Actuar. Con los padres, sobre todo, sí. En esa escuela, fíjate vos, que no pasó, se hizo como que no pasó nada en la serie. La escuela ni siquiera dejó de dar clases. Vos fíjate, eso no se dio. O sea, hay finales que yo los hubiera cerrado y de una manera que hubiera correspondido. ¿Qué pasó con la escuela, con este tema? A mí me ¿Qué gustaría pasa saber con este tema en esa escuela? Es la pregunta que yo me hice, abiertas. Porque que una criatura de 17 años se quite la vida por bullying que sucedió allí en la escuela, si hoy la escuela está dando clases normalmente, no. Lamentable, ¿no? Por eso digo de que en la serie a mí hubo, si bien, bueno, obviamente la serie es buenísima. Empujarlo bien porque se va a volver a caer. Lorenzo, por favor, acomodar allí el micrófono. Ahí está. Bien. Gracias. Si bien la serie obviamente es espectacular, me gustaría ver la otra que te comentaba, que hay otra para que el público, si le interesa, lo quiera ver, que se llama Invisibles. También hay una muerte por bullying en un chico de una escuela. Me quedan cosas abiertas que para mí, para el público, lo tendrían que haber tratado. Porque la escuela tiene que hacer mucho ahí. Seguro. No lo puedo dejar sin... No, seguro.
Y Bueno, vamos a tener más temas para hablar y más tiempo para seguir desarrollando todo esto que está mucho. preparando perfectamente. Yo A siempre mí me digo, interesa que las escuelas y los clubes hagan proyectos. para la gente que está escuchando, todos estos micros que hemos incorporado al programa con Liliana Cola, lo pueden escuchar desde el micro 1 hasta el 6 y ahora estamos haciendo el 7, que ya lo vamos a subir mañana, en el canal de YouTube de la radio. FM Sol Armstrong, allí en YouTube, puede escuchar todos los programas y pueden opinar. Nos interesa que la gente opine. Como agradecer a esta persona que nos está escuchando desde Corrientes, gente que nos ha escrito desde Rosario. Bueno, involucrémonos en temas como Yo creo que acá toda la sociedad tiene que involucrarse, todos Seguro. nos tenemos que involucrar, pero sobre todo hago hincapié en las familias, en las escuelas, en los clubes, en las instituciones, que trabajen sistemáticamente a través de proyectos. Seguro. Pero ya, para la prevención y ya con lo que está pasando. Liliana, como siempre te agradezco inmensamente, quedan más temas y vamos a tener más micro para hablar de estos temas. Mucho más, así que bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Gracias.